Bueno, ya estamos con el director nacional de trabajo, con Juan Castillo, quien nos acompaña aquí en los estudios de Arriba Gente. Buen día, gracias por venir. Buen día, ¿cómo están? Bueno, hablábamos recién fuera de cámara que ya estamos cerrando lo que es la primera fase de negociación que comenzó hace ya unos cuantos meses. El tipo de negociación para esta primera fase fue más o menos el mismo de las rondas anteriores. ¿La cantidad de acuerdos fue similar, fue menor, fue superior? Promedialmente los tiempos fueron más o menos los mismos. Tal vez se recargó más. En los que demoraron en encontrar acuerdos se demoró bastante. Nosotros estamos terminando algunos grupos de la primera fase. ¿Qué ahora queda? Queda básicamente la educación privada, que tiene 4 o 5 subgrupos adentro, pero seguramente lo podamos estar definiendo esta misma semana. Están convocados para jueves o viernes de esta misma semana. Hay una discusión previa de un acuerdo pendiente en cuanto a las horas sindicales que tenían, que es extrasalarial, pero que es un acuerdo que para el gremio es importante llevarlo en el paquete. Ayer se terminó laudando por votación el tema de la gastronomía y la hotelería, que había generado muchas movilizaciones en el transcurso del mes de enero y de febrero también, producto que se alargaba el encuentro de un acuerdo. Pero entonces podemos estar diciendo que estamos en los días finales de la primera fase de esta ronda. ¿Y qué ha pasado con los acuerdos? ¿Hubo menos cantidad de acuerdos que en las rondas anteriores? No, ahí hubo, si hay menos, lo estamos analizando estadísticamente, serán muy puntuales los menos, pero costó más arribar a los acuerdos, ¿no? Eso es objetivo. Hubo mucho más debate, más discusión y al mismo tiempo, paralelamente con todo eso, hubo mucho más paros y movilización también. Pero vamos a estar terminando de medir todo cuando toda la ronda termine. Y la ronda va a terminar en septiembre y octubre, porque son 3 fases distintas, pero de la misma ronda, ¿no? Los que terminaban sus convenios colectivos a julio del 2015, que son estos que estamos hablando, los que terminaban en diciembre del 2015, que están negociando mayoritariamente ahora, los que terminan en junio del 2016 y el último de los convenios que tiene vigencia hasta septiembre de este año, que es la construcción. Así que hasta octubre nosotros vamos a estar negociando. Y vos podés tener una mirada objetiva y de conjunto recién ahí, pero dejan ver esta primera fase que se ha demorado un poco más los acuerdos. Y en esta primera fase, y tomando la salvedad que usted hace, que es la evaluación estadística, se hace cuando esté toda la ronda cerrada, ¿el gobierno acompañó más hacia el sector empresarial que hacia los trabajadores cuando tuvo que votar? Cuando hubo que votar, en los casos que hubo que votar, que siempre es más o menos la misma cantidad, si se votaban 10 grupos, capaz que nosotros votábamos en 3 lugares con un sector, en 3 o 4 con otro, y en 3 habían votaciones tan divididas que pesaba el voto del Poder Ejecutivo. Bueno, esta vez, hasta este momento, mayoritariamente hemos votado recostado el sector empleador. Creo que hay un par de casos nada más votados con el sector trabajador. Castillo, leía un título del diario El Observador hoy que hablaba de que eventualmente se estarían pensando en nuevos lineamientos para estas negociaciones que están en curso, para las próximas. 2016 va a ser un año de mucha negociación, obviamente hay el fuerte del sector privado va a estar negociando. Y la verdad que tengo la impresión, yo, me lo dirá usted, que estamos con un escenario un poquito distinto a cuando el gobierno presentó las pautas previo a la negociación. La inflación está un poco más elevada, hay un contexto internacional que en aquel momento se advertía, pero creo que ahí está un poquito más deteriorado. ¿Es viable rever eso? Lo que es cierto, primero, lo que dice el título del diario no es correcto del todo. Recién ayer en una reunión de gabinete del equipo dirigido por Ernesto Murro en el Ministerio de Trabajo, lo que acordamos fue solicitar a los equipos técnicos del Ministerio que nos hagan un análisis objetivo de cuál está siendo el comportamiento de todos los convenios que se firmaron, el impacto que están teniendo con la inflación, con las tarifas públicas, es decir, tener una mirada técnica de ese comportamiento. En función de ese informe nosotros discutiremos, analizaremos políticamente. ¿Cuál va a ser el resultado? Bueno, es impredecible. Lo cierto es que objetivamente arriba de la mesa hoy lo que existe, y lo hacen saber los sindicatos, los trabajadores, es la preocupación porque en algunas partes las fotografías no quedan estáticas.
Esto quiere decir que cuando nosotros tuvimos que a mitad del año pasado delinear los lineamientos para esta ronda de negociación colectiva, lo hacíamos con una proyección, con determinados datos de la actualidad. Claro. La foto hoy se movió, se cambió. Uno habla hoy con los trabajadores y es un lamento de que la inflación está Sí. comiendo todo el aumento. Pero es un dato de la realidad para el conjunto de los compatriotas. Al gobierno no le hace gracia que haya cerrado el año con 9,5% casi de inflación. Hay una especie de objetivo que se ha marcado y que lo hemos dicho cada vez que podemos. Tenemos un objetivo concreto de bajar la inflación para mejorar los niveles de vida del conjunto de los compatriotas. Bueno, hay cosas que son de incidencia externa de lo que esté pasando en el mundo. Nadie puede prever que la China haya caído casi a la mitad el PBI de lo que venían haciendo en los años anteriores, o que la situación en la región, en Argentina, en Brasil, haya sido de tan larga extensión sus problemas internos. Entonces, esto nos trae complicaciones, por lo tanto hay repercusiones para la economía y para la producción del Uruguay que inciden. Y estas cosas, por ejemplo, podrían llevar a modificar los lineamientos o la proyección. Estas cosas me refiero a la inflación, o al movimiento que ha tenido la inflación. Bueno, cualquier cosa que uno diga puede alentar a equívocos o generar una expectativa que después no nos gustaría tener que ratificarla. En principio el gobierno está preocupado, el Ministerio de Trabajo lo está analizando. Ayer intercambiamos puntos de vista con el ministro de Trabajo sobre este tema y el propio ministro encargó un análisis técnico para ver y tener toda la misma información arriba de la mesa cuando procesemos la discusión. Esto va a ser un tema que nosotros como Ministerio de Trabajo le estamos dando seguimiento y tener elementos para después discutir con los empleadores, con los trabajadores e incluso para la interna con el resto de los compañeros del Poder Ejecutivo. Castillo, respecto a lo que ha sido, digamos, en cuanto a la negociación concretamente, a lo que han sido los sectores que han estado cerrando durante estos meses, ¿dónde ha estado mayormente centrada la conflictividad? ¿Cuáles han sido los grupos más complejos? Bueno, en realidad no han habido grupos fáciles. Todos han tenido dificultades. Todas complejidades porque se parte de una lógica que la expectativa de la convocatoria de un Consejo de Salarios es poder concretar las reivindicaciones que fueron quedando por el camino en otras rondas anteriores. Bueno, en esta ronda sí queremos tener por fin determinada cosa, ¿no? Que cada gremio lo tenga sentido. Alguna reducción horaria, algún pago extra por determinada cosa, mejorar algunas categorías en los salarios de sectores que todavía no han logrado discutir categorización. Es una cosa bastante importante dentro del Consejo de Salarios. Entonces se viene con una expectativa de lo no logrado poder alcanzarlo y mejorar todavía aún más el poder adquisitivo de los salarios. El sector empleador venía con una expectativa que esta ronda le permitiera tal vez tener un margen mayor de rentabilidad en sus respectivas industrias. Básicamente hablamos de las que han venido con alguna complejidad de los periodos anteriores, no así las que han sido catalogadas como sector dinámico. Todo el mundo viene con su expectativa. Cuando te sentás, bueno, resulta que hay una sola forma de analizar objetivamente la realidad y tratar de trabajar en búsqueda de un acuerdo. Yo creo que eso hizo que se alargara un poco más en algunos sectores, que se llevara a algunos puntos de conflictividad desde el punto de vista del paro y la movilización, de la pérdida de jornales en medio de la negociación colectiva, y que no todos lograran 100% los objetivos. Hay que recordar allí que los lineamientos también tenían algunas cuestiones muy precisas de parte del gobierno, y era asegurar que tanto en las cláusulas gatillo o en los correctivos del final del periodo, asegurar la no pérdida del salario. Eso era una cuestión que el gobierno se encargó de asegurar y de tener mecanismos. Todos los convenios colectivos, bueno, algunos duran 2 años, otros 30 meses, otros 3 años. Al final del periodo, si hubo pérdidas en el medio, poder corregirlos allí en ese momento. Claro, me quedan pocos minutos, pero hay varios temas que le quiero preguntar. Hay uno recurrente que todo el tiempo nos está preguntando, es el sector doméstico.
¿Finalmente terminó cerrando el acuerdo o todavía no? No, todavía no. Sigue negociando. Sigue negociando. Porque nos preguntan sistemáticamente sobre el aumento del tema. Claro, ¿sabes por qué? Porque ahí es donde hay menos margen de pagar retroactividad. Una fábrica, una industria, un comercio, bueno, negocia 3, 4, 5 meses. Cuando acordó, tenés que pagar el aumento de 5 meses para atrás, Claro. volver a reingeniería contable el tema de los salarios. Acá normalmente en alguna casa de familia, Claro, una empleada, ahí hay problemas para pagar más retroactividad. Pero nosotros creemos que ver si en las próximas semanas o días ya tener un resultado final. Se ha avanzado de todas formas. Bien, y no quiero cerrar sin preguntarle, porque es un tema que no le compete directamente a usted, pero está afectando al área en la cual usted se desempeña, que tiene que ver con los incumplimientos que ha generado Venezuela en el sector lechero particularmente, que ha generado que haya o que existan muchos productores lecheros chicos del interior que están, ya no en los grandes anuncios de las cámaras o las gremiales empresariales, en este caso lecheras, sino productores que están viendo una realidad compleja en cuanto a que no tienen la liquidez diaria de todos los días para poder continuar con el negocio familiar, el tema del tambo. ¿Cómo están viendo ese tema ustedes? Dos preocupaciones distintas. Una, la respuesta a lo que tú dices, que ayer también el Poder Ejecutivo, Sí, estuvo trabajando el el ministro tema. trabajó el tema, analizó y tomó algunas resoluciones que algunas se ponen en práctica en estas horas y otras se anuncian públicamente en el correo de esta semana, ¿no? O sea, una noticia buena para el que está allí esperando que se le pague lo que se la deuda. Y la otra es que el sector lechero en general viene siendo desde el año pasado, viene siendo desde hace algunos, hay un sector muy castigado en el mundo, producto de varias cosas que han ocurrido y que seguramente tenga dificultades. Pero eso es también una cuestión de que nosotros estamos continuamente trabajando con los productores lecheros, con los industriales de la lechería y con los trabajadores del sector lácteo, que han tenido que pagar, por ejemplo, que el año pasado, ni bien asumimos, 2 grandes empresas procesadoras de leche se retiraron del país y dejarán un tendal de trabajadores. Bueno, creo que eso habla de algunos factores externos también de que van acompasando la discusión que vos vas teniendo en generación de puestos de trabajo, en mejorar la productividad o señales para la economía, al mismo tiempo otra cosa que ocurre en el mundo te golpean en la interna. Castillo, vamos a tener en este 2016 mucho tiempo o muchos temas para poder tocar, porque seguramente será un año de mucho trabajo para la Dirección Nacional de Trabajo, justamente por la cantidad de grupos que van a estar negociando y vamos a estar orejeando la marcha de las negociaciones. Gracias por haber venido esta mañana, muy amable.